el conquistador, con voz firme, te llamará y te dirá: hijo, no temas. Hijo, no temas ni desmayes, tus heridas sanarán. Debes ser fuerte y valiente, pues Jesús contigo está. La opresión te quitará, la victoria alcanzarás. Dios te levantará. Guerras hay muchas, violencia, muertes y quebranto que invaden este mundo de miseria, sufrimientos y llantos. Pero muchas más razones hay para agradecer. Por tanto, muy pronto la noche pasará y consigo un eterno amanecer traerá. Él jamás derrotado te dejará, su palabra fiel cumplirá. Ya no debes temer. Ya no debes temer, Cristo contigo está. La victoria tendrás, te ha llamado a triunfar. Levántate, levántate. El camino es angosto y de difícil recorrer. Duele mucho avanzar y crecer. Desaliente el alma después de tantas caídas, volverte a levantar y creer. Pero en medio del más profundo dolor, su compasión aliento infundirá. Ante las turbulencias, no retrocedas, avanza. Solo el justo por la fe vivirá. Más que palabras al azar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son palabras de su Espíritu que de nuestra debilidad se compadece. Sin tanta emoción, solo busca reflexión y tocar tu lastimado corazón. Colmarte ahora con su bendición y la verdad de su gran perdón. Hijo, no temas ni desmayes, tus heridas sanarán. Debes ser fuerte y valiente, pues Jesús contigo está. La opresión te quitará, la victoria alcanzarás. Dios te levantará. Como Jesús le dijo a Josué: ya no debes temer, levántate. Gloria a nuestro Dios. Un manantial de amor. Estuve perdido y errante en el desierto de la vida. Caminaba en la soledad sin camino y sentía mucho dolor. Mas a Dios clamé en mi angustia y desdicha, y mi desierto se convirtió en un manantial de amor. Un manantial de amor, un manantial de amor, que ha sanado mis heridas, con su muerte me dio vida. Yo le alabo a mi Señor por sus maravillas. Que me libró de toda mi aflicción y me dio vida, sació mi hambre y mi sed y vendó mis heridas. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas, porque trajo a este mundo con su luz gran gozo y alegría. Estuve en pecado y sin perdón me sentía, y al enemigo de las almas tenía gran temor.
Mas a Dios alcé mi voz cuando mi alma desfallecía, y de mi interior corrieron ríos de agua viva de su amor. Y un manantial de amor corrió por mis venas y me dio libertad y perdón. Limpió mis pecados y me transformó. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres que rescató. Y al sacrificar su vida en aquel madero, después de derramar gotas de sangre en Getsemaní, lo único que puedo hacer es rendirme ante su presencia y amarle como Él me amó a mí. Porque al recibir su perdón, sentí que de mí brotó un manantial de amor, un manantial de amor, que ha sanado mis heridas, con su muerte me dio vida. Yo le alabo a mi Señor por sus maravillas. Porque cuando estaba sin esperanza, prometió regresar para darme vida eterna. Y hoy pueden dudar los ateos y otros tenerle por tardanza. Pueden decir los ignorantes que Jesús no regresa, pero en mi corazón tengo la certeza de que el Maestro vuelve a la tierra. Cuando desalentado estaba, esta gran noticia fue en mi interior. Ríos de vida eterna, un manantial de amor. Un manantial de amor, un manantial de amor, que ha sanado mis heridas, con su muerte me dio vida. Yo le alabo a mi Señor por sus maravillas. Y hoy clamaré a ti, mi Dios, en mi angustia y seré libre. Y hoy tú debes clamar a Jesús en tu angustia y quitará esta cadena de pecado que te oprime. Y brotará en tu interior un manantial de amor. Amén. Gracias a su nombre. Vamos a orar. Amante Dios que moras en el cielo, en esta mañana, oh Dios, queremos que tú nos guíes en el estudio de tu palabra y que ella misma sirva para preparar a cada miembro de esta iglesia para ese gran encuentro que tendremos contigo cuando regreses por segunda vez. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a avanzar en tu nombre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tal vez algunos han podido ver el título del tema de esta mañana, que tiene que ver con creer o no creer, el dilema. No sé si ustedes conocen lo que es un dilema. Cuando una persona está en una encrucijada de qué camino va a elegir o de qué decisión puede tomar ante cualquier circunstancia que se le presente, a eso se llama un dilema. Sin embargo, en la concepción cristiana puede tener un tanto de diferencia a cómo se aplica en el lenguaje cotidiano. Miren por qué. Porque un dilema es un problema que puede resolverse a través de dos soluciones, pero que ninguna de las dos al final resulta completamente aceptable. O por el contrario, que las dos son igualmente aceptables, pero que usted tiene dudas de cuál elegir de las dos opciones que tiene, porque como seres humanos no conocemos el futuro, y yo diría, caramba, esas dos muchachas tan lindas las dos, pero ¿cuál será la que el Señor ha enviado, verdad, para ser mi compañera? Gracias a Dios, cuando yo estaba en medio de ese dilema, el Señor
me mostró, ¿verdad? Me aclaró el pensamiento y me siento muy bien con la elección que Dios me ayudó a hacer, ¿verdad? Entonces, en el ámbito cristiano, creer o no creer parece ser que no es un dilema. Porque todos los que están aquí porque han decidido creer de alguna manera, ¿sí o no? Pero cuando nosotros visualizamos esta última generación con un mensaje tan imponente y tan especial que Dios le ha puesto en la mano a la iglesia de los últimos días, que es la iglesia adventista, ¿verdad? Escogida por Dios con un mensaje especial para este tiempo, vemos que también hay un problema que nos presenta la Biblia en Apocalipsis, en la parte de la Odisea. Allí se nos presenta una iglesia que ni es fría, ni caliente, que es tibia, que se ha complacido con estar como está, o sea, se siente bien, piensa que no necesita nada. Por lo tanto, en este ámbito, nosotros, más que decir con nuestra boca, yo creo en Dios, tenemos que esa creencia profundizarse en mi vida y no con palabras, sino con hechos, yo cumplir con el llamado de Cristo Jesús. Ahora viene a ser un dilema porque aunque yo vengo a la iglesia buscando de Dios, hago todas las cosas que están en mis manos para agradar a Dios, al fin de cuentas, Dios va a decidir y mis obras si realmente yo creo en Dios o no. Si realmente yo estoy siendo o caliente o frío, pero no estoy siendo de los tibios, de los que se sienten bien en la condición en que están, sin en el mismo status quo, ¿verdad? Yo sigo como un círculo mi vida cristiana, ya ha dejado de tener razón, y por esta misma circunstancia, a través de la palabra de Dios, yo quiero que en esta mañana nosotros sepamos claramente, tengamos claramente esa convicción en nuestra mente de si yo creo realmente en el Dios que me ha llamado o no creo. Bueno, ya la lección de esta mañana nos adelantó algo, porque nosotros tenemos que tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo, ¿verdad? Y todo esto se tiene que ver a través de nuestras obras. ¿Cómo yo puedo conocer si creo o no? A través de cada versículo de la Biblia, el Espíritu Santo puede hacernos saber de esto. Sin embargo, yo he escogido algunos textos para que podamos nosotros en esta mañana crecer en este conocimiento de Dios. Vamos todos a Juan, el capítulo 7, 37 en adelante. Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dios nos hace una invitación. Viene y nos dice:
que vayamos a Él y tomemos del agua de la vida. En la circunstancia que el Señor dijo esto, que la vamos a analizar un poco más adelante, estaba diciendo, según el contexto, algo un poquito diferente a lo que los signos de puntuación nos dicen luego de que se tradujo esta parte de la escritura. Porque en el griego original no existían signos de puntuación. Lo ponían según el contexto, ¿verdad? Cuando la tradujeron. Este texto vendría diciendo de la siguiente manera. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que emanen para vida eterna. Ahora, por lo consiguiente que dice Juan, nos está diciendo claramente que no solamente de Jesús brotaría ríos de agua viva, sino que el que fuera a Él y tomara de las abundancias de agua que salen de Él, entonces de ese creyente iba a brotar ríos de agua viva que emanen para vida eterna. Entonces, queridos hermanos, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Y aquí está claro y evidente que únicamente iban a recibir el Espíritu los que creyeron en Él. Más adelante, cuando Jesús se va al cielo y viene el Espíritu Santo sobre esa multitud, ¿verdad? Esa que está reunida en el aposento alto. No me recuerdo ahora cuántos eran, pero eran como 40, ¿no? Los que estaban reunidos en el aposento alto. 40 o 50. Sin embargo, ellos estaban allí orando, ¿verdad? Unidos. Y vino sobre ellos el derramamiento del Espíritu Santo. Y para que nosotros concibamos mejor la idea de cómo quiere Dios preparar a la iglesia para estos últimos días, miren qué nos dice, por ejemplo, Oseas, el capítulo 6. Oseas, el capítulo 6, tiene una cosmovisión de ese llamado que Dios le estaba haciendo a todas las personas en ese momento y a sus discípulos, y sobre lo que Dios quería hacer a través del Espíritu Santo sobre su iglesia en esta tierra. Oseas capítulo 6, el versículo 1 en adelante. Venid y volvamos a Jehová, pues Él nos destrozó, mas nos curará. Nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Y dice el versículo 3, esforcémonos, ¿por qué? Por conocer a Jehová. Ciertamente, como el alba es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana que viene a la tierra. El texto claramente nos está diciendo que lo que Dios quiere lograr en nosotros no tiene nada que ver con un esfuerzo que hagamos nosotros. No tiene nada que ver con la convicción o el entendimiento y conocimiento que usted tenga de la palabra de Dios. No tiene que ver directamente con la cantidad de conocimientos que usted tenga. Tiene que ver con una obra que dejemos hacer a Cristo Jesús cuando nos decidamos claramente que hemos creído en Él y que le hemos conocido.
aquí claramente dice que Él nos destrozó, mas nos curará. Realmente esa palabra se explica dentro del contexto antropomorfos que usa la palabra de Dios. Porque algunas cosas de la Biblia no la podemos concebir meramente divino en su totalidad, sino que el mismo autor emplea palabras humanas para que podamos adquirir dicho conocimiento. Por lo tanto, aquí se nos está diciendo que Dios permitió que nuestra propia desobediencia nos destrozara. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios no envió las serpientes para que picaran al pueblo de Israel. Ellos habían desobedecido, habían blasfemado y simplemente decidieron que ya no necesitaban a Dios y que Dios no tenía que estar entre ellos. Al eso ser evidente, Dios, como un ser celestial que respeta nuestro libre albedrío, ¿qué hizo? Retiró su protección. ¿Su protección de qué? De ese desierto devorador en el que estaba el pueblo de Israel. Cuando el Señor retiró su protección, las serpientes comenzaron a picar al pueblo. La solución de Dios para que esto se corrigiera no fue quitar las serpientes, fue enseñarle una gran lección. Tienen que creer. Entonces le dijo a Moisés, mira, levanta un asta allá con una serpiente de bronce y todo el que mire esa serpiente vivirá. ¿Qué tenían ellos que hacer para mirar la serpiente y vivir? Ellos tenían que creer. Según Elena G. de White, muchos que miraron a la serpiente después de ser mordidos por la serpiente murieron como quiera, porque miraron a la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pero no creyeron que eso podía solucionar su problema. Así está la humanidad hoy día. Así como esa serpiente, Jesús fue levantado. Dice la palabra de Dios que aunque esa serpiente nos devoraron, pero el Señor está aquí para rescatarnos, para curarnos. Nos hirió, pero está dispuesto a vendar nuestra vida. Y como se cumple, ¿verdad? Ya sea hermenéutica o homiléticamente, estas palabras, 2 días, después de 2 días nos hará revivir y al tercer día nos levantará, haciendo señalamiento a la resurrección de Cristo Jesús, al mensaje que Cristo Jesús tenía que brillar como el alba en esa cruz. Tenía que brillar como el alba. Como dice aquí, vendrá a nosotros como el alba, su salida, y finalmente, después que resucite, nos hará resucitar a esa victoria tan grande que nos dio. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto? Vino el Espíritu Santo en forma de lluvia temprana para dar esos primeros frutos que debía dar la iglesia primitiva. Hermanos queridos, si entramos en contexto en cómo el Señor Jesucristo hizo ese llamado en medio de una fiesta, una gran fiesta que ellos estaban celebrando. Si usted puede leer el capítulo 7, versículo 2, se dará cuenta que se refiere a la fiesta de los tabernáculos, donde los principales rituales que ellos hacían tenían que ver con agua. Iban al estanque, cargaban el agua. De un lado, en el altar, había 2 palanganas. De un lado vertían
vino y del otro lado agua. Esas aguas iban al Cedrón, o sea, al Mar Muerto, y finalmente ellos, dentro de ese contexto, cuando ellos estaban vertiendo agua y vino en las palanganas, cuando todo el mundo estaba concentrado en esta gran actividad, Jesucristo rompió con el silencio y le dijo a todos allí: de mí es que va a salir el agua de vida. Cuando estudiamos Ezequiel capítulo 47, vemos que uno de los textos en los cuales ellos se basaban para hacer este ritual eran las aguas salutíferas de Ezequiel 47. Cuando Dios le dice a Ezequiel: pasa por el río, en un momento le daban los tobillos, rodilla, cintura, hombros, y finalmente era un río que nadie podía pasar si no era a nado. Naturalmente, esas aguas salían del umbral mismo del templo. Ellos estaban haciendo esto, dándole significado a la realidad que iba a venir en Cristo Jesús, pero no sabían que esa realidad estaba entre ellos, haciéndole un llamado no solo al ritual, sino al cumplimiento de ese ritual en Cristo Jesús. Esas aguas, hermanos queridos, al igual que dice Oseas que Dios nos curará, esas aguas curaban todo a su paso. Entraron al Mar Muerto y el Mar Muerto dio muchos peces. A toda la orilla del desierto por donde cruzó habían flores, árboles frutales. Esas aguas dan sanidad. Esas aguas son las aguas que representan el poder del Espíritu Santo. Esas aguas representan, ¿verdad?, la obra maravillosa de limpieza que Cristo quiere hacer en cada cristiano para prepararlo para su reino. Entonces, mis queridos hermanos, esta fiesta a la cual Dios nos está invitando es la fiesta eterna que durará para siempre. ¿Saben ustedes que los judíos venían en 3 peregrinaciones? Primer mes, tercer mes y séptimo mes. Y en esas 3 peregrinaciones ellos adoraban a Dios en 6 fiestas diferentes, o 7, según como usted lo ve el contexto. Pero una de ellas, como ustedes saben, era la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, ¿verdad? La fiesta de las primicias. Estas 3 fiestas se celebraban en el primer mes. En el tercer mes venía la fiesta del Pentecostés. En el séptimo mes venía entonces la fiesta de Yom Kippur, expiación. Y por último, la fiesta de los tabernáculos. En esta última fiesta, en el último día grande de la fiesta, cuando todos estaban adorando al Señor a través de ese ritual, el Señor dijo que las aguas, que Él era el templo de donde salían esas aguas. Y muchos de los que estaban allí, la mayoría, no creyeron en Él. Pero nosotros, el Señor nos ha hecho un llamado diferente, para que a través de las Escrituras nosotros creamos en Dios y podamos participar de esta gran fiesta final que el Señor nos ha traído. En Apocalipsis, el capítulo 22, allí el Señor hace el último llamado a la iglesia, ¿verdad? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Este río fluía ¿de quién? Del mismo Dios y también del Cordero, Cristo Jesús. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas
del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos lo servirán. Entonces, a esas aguas que salen del trono y del Cordero, el Señor nos está invitando en el versículo 17 cuando dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. De esta manera, hermanos, queda claro en nuestra mente que el llamado de Dios es para toda la iglesia, pero es para que aquel miembro de la iglesia confirme en su corazón si ha creído realmente en ese que fue levantado en la cruz por nosotros. Amén. Es momento de que analicemos nuestras vidas y que analicemos si a través de nuestra vida y del testimonio de cada uno de nosotros estamos glorificando y honrando el nombre de Dios. El problema de la iglesia no es si los hermanos llegan temprano o tarde a la iglesia, si están santificando concretamente el sábado, si están llevando los rituales de la iglesia al pie de la letra. El problema de la iglesia va más allá de todos estos rituales. El problema de la iglesia es que no han creído. Porque cuando nosotros creemos realmente en Dios y sabemos todo lo que Él puede hacer por nosotros y por su iglesia, la iglesia entonces va a abrirse al poder sanador de Cristo Jesús. El problema del joven rico no eran las riquezas, como muchos predican. El problema del joven rico radicaba en que él no había creído en Jesús. Porque ¿qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos después que se fue el joven rico? Ustedes que han dejado todo van a recibir 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Si el joven rico hubiese sabido eso a cabalidad, si él hubiese creído, ¿qué él hubiera hecho? Inmediatamente lo hubiese dejado todo. Hay miembros que por cualquier cosa se quedan en su casa y no vienen a la iglesia. Hay miembros que por cualquier cosa menor dejan de glorificar el nombre de Dios con un llamado tan santo como el que Dios nos ha hecho, que es el de predicar la palabra de Dios. Venimos a la iglesia cada sábado, pero viene a ser sin sentido si no tomamos el llamado que Dios nos ha hecho para predicar su evangelio. Eso es realmente creer en un Dios al cual hemos recibido en nuestro corazón. Ahora está de ti si es un dilema creer o no en Dios, o si realmente tú has creído en Dios. Ahora está de ti mantener los ojos abiertos como lo tenía Eliseo, que tuvo que, por un milagro, abrir los ojos a su siervo para poder ver que quien estaba con ellos era más poderoso y mayor que los que vinieron a destruirlos. Hermanos, es una cuestión de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted realmente ha creído, dígale al Señor que cambie su vida. Amén. Dígale al Señor que cambie sus hábitos. Dígale al Señor que ya usted no quiere ser la misma persona, el mismo miembro de antes, que usted quiere tomar tiempo para predicar el evangelio con palabra y con su testimonio. Dígale al Señor que no quiere seguir igual, que quiere recibirlo en su corazón para que transforme de verdad su vida y ya creer o no creer deje de ser un dilema, sino una gran realidad en la vida de cada uno de nosotros. Por esa razón, quiero orar por cada uno de ustedes. Yo no sé por las circunstancias que estén pasando. No sé cuáles son los achaques, los problemas que tengan, los problemas familiares,
alguna enfermedad, yo no sé qué esté enfrentando cada uno de ustedes. Lo que yo quiero es decirle que en medio de esa circunstancia que usted está pasando, puede soltarle a Dios todo eso y creer finalmente en Él para que Él se encargue de su vida. Así que yo quiero orar con ustedes, pueden ponerse de pie. Amado y poderoso Padre que moras en el cielo, te alabamos y te glorificamos en esta mañana, porque tú eres y has sido bueno con cada uno de nosotros. Al mostrarnos tu luz y hacernos este gran llamado de creer en ti, de confiar en ti, permítenos, Señor, obrar para glorificar y honrar tu nombre. Que cada miembro en esta mañana que ha venido a tu iglesia está recibiendo palabras a través del Espíritu Santo en este momento para mirar su vida y saber en qué te está fallando y saber qué le falta para glorificar tu nombre con su vida y testimonio. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta iglesia, que tú hagas milagros en cada familia aquí representada, y que tu palabra fluya como estas aguas que fluyen de ti hacia nosotros para continuar fluyendo agua de vida para un mundo que se pierde. Gracias por el llamado que nos has hecho como tus hijos y también para redención y vida eterna. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.